Jueces capítulo 15 dice: y aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme porque vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos gritando a su encuentro. Pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces dijo Sansón: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. El tipo era poeta. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó a Jehová y dijo: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acor. El lugar está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Pueden sentarse, amados. Aleluya. ¿Alguno de ustedes ha leído este pasaje antes de hoy? ¿Lo leyeron? Sí. Aleluya. Un poquito complejo el pasaje. Un poquito enredado. Pero bueno, amados, Sansón es uno de los personajes bíblicos más conocidos. Yo creo que todos, todos los que estamos aquí lo conocemos, y medio mundo le conoce también. Y también creo que es uno de los personajes más malentendidos de la Biblia. Y me atrevería a decir que también uno de los personajes, no voy a decir más mal predicado, pero muchas veces predicado fuera del contexto de quien realmente era Sansón. ¿Quién realmente era Sansón? Tremendo tajo de chuleta.
No hay otra manera de describirlo. Pero, amados, antes de que juzguemos a Sansón, creo que su vida es un espejo hacia nosotros. Es un espejo de lo que pasa cuando uno permite que amargura, la venganza, la victimización, el orgullo y la falta de adoración gobiernen el corazón del hombre. Cuando uno se desconecta de Dios, fácilmente termina actuando como actuaba este personaje bíblico. Sansón es un espejo de lo que pasa cuando el Señor da dones, pero nosotros no desarrollamos carácter. Un espejo de lo que pasa cuando las emociones deciden por encima de la obediencia. Estamos aquí. Y hoy, amados, no quiero predicarles sobre las faltas de este hombre o venir delante de ustedes a criticarlo, sino más bien a que analicemos y pensemos que tal vez este hombre es un reflejo de la cultura de su día y también un reflejo de la iglesia hoy en día. Tal vez un reflejo de nosotros, tal vez es un reflejo mío. ¿Cuántos de ustedes se imaginan a Sansón como una persona alta, musculoso, esbelto? Así que ustedes se lo imaginan. Dejen de estar viendo tanta televisión. Sansón no era nada de eso. La misma Biblia nos dice que nadie sabía de dónde provenía su fuerza, porque el tipo no la fuerza que tenía no era evidente. Ah, bueno, tiene músculos, por eso es fuerte, amado. Sansón cuando viene a ver, era como el hijo mío, Misael, así, pequeñito y flaquito, pero el tipo tenía fuerza. No se sabe, todo el mundo se sorprendía cuando Sansón, y querían saber de dónde es que proviene la fuerza tuya, porque no tienes brazos, no tienes mollero, no tienes nada. No, esos son dibujitos que hacen así para ayudar a uno con la creatividad. Amados, lo primero que yo quiero que veamos en la vida de este hombre, de este capítulo que acabamos de leer, es que la amargura entre Sansón y los filisteos desató un ciclo mortal de odio, destrucción y venganza mutua. Los versículos 1 y 2 hablan de que Sansón regresó. Te digo que miren, ¿usted sabe por qué yo creo? Esto es un paréntesis. ¿Usted sabe por qué yo creo en la Biblia? Sinceramente. Porque si la Biblia hubiera sido escrita por gente que quisieran inventarse una religión, no, hay cosas que, si fuera yo la dejara fuera, porque son hasta ridículas. O sea, porque es que no, hay cosas como que dice, pero y había que poner esto en la Biblia, Señor. Y el propósito es enseñarnos, amados. El propósito precisamente es enseñarnos hasta dónde llega el ser humano cuando se desconecta de Dios. El propósito es que nosotros nos veamos reflejados. Si yo lo hubiera escrito, hay cosas de Sansón que yo la hubiera omitido, porque es que son ridículas. Miren, fíjense. En el capítulo anterior, él se fue enojado de la boda porque le descubrieron el acertijo y tuvo que pagar. Y se fue airado, se fue enojado, se fue a casa, se regresó a casa de sus padres. Dejó a la mujer en el evento, a la mujer con la que se casó, la dejó. Es lo que nos dice el pasaje el anterior, ¿se recuerdan? El 14. Se fue enojado a casa de sus padres. Después de un tiempo, pasó un tiempo, porque el capítulo 15 nos dice el tiempo de la siega, o sea, el tiempo de recoger, de la cosecha. Sansón se le ocurre la idea de buscar un cabrito y regresar a la casa de su esposa. Pero miren qué atrevido, que dice, entraré al aposento. ¿Usted sabe qué es lo que quiere decir? Que entraré al aposento de ella. Adultos, ¿me están entendiendo? Voy a buscar un cabrito y me voy a aparecer en la casa de mi esposa como que no pasó nada. Y voy a entrar a su aposento como que no pasó nada. Y vamos a consumar el matrimonio como que nada pasó. ¿Ustedes están entendiendo ahora? Yo eso lo hubiera omitido. Pero Señor, ¿y qué tajo de chulete? Pero ¿y cómo así? El colmo del descaro. Amados, el descaro hecho carne.
Entonces él llega con su cara de yo no fui y su mente de yo no sé qué, se aparece, quiere entrar a tener intimidad con su esposa y el papá le dice, espérate, mijo, ¿por qué tú te fuiste de aquí airado? Yo pensé que tú la aborrecías. Bueno, pues la casé con otra persona porque ya tenía el velo hecho para que no se quede con el moño hecho. Pues la casamos. Pero el papá de la novia de Sansón es un barbarazo. Hay que mojarlo y darle con esa varita que usan en Dominicana para barrer en los campos. Mojarlo y darle con esa vara. Bien duro. Oiga el razonamiento. Bueno, ya que tú estás aquí, vamos a casarte con la más chiquita, que esta más bonita es que la que ella. Fíjate, mira, ¿no te gustaría mejor llegarte a la más pequeña? ¿Y por qué esto está en la Biblia? Ustedes están entendiendo, lo están leyendo ahora, están entendiendo lo que está pasando. ¿Por qué esto está en la Biblia, amados? Porque en ese tiempo cada cual hacía el bien que le parecía. No se me distraigan. Hey, ¿qué es lo que está pasando? Que están como distraídos. Mírenme aquí. Porque yo le llevo el micrófono para que ustedes no hagan partícipe de sus conversaciones. Ay, que mira Sansón. Ese es el verdadero Sansón. Ese es el verdadero Sansón. Amados, el hombre, el papá, le ofrece una alternativa. Bueno, como tú llegaste, vamos a casarte con esta o llégate a esta. Ten intimidad con la más pequeña, mírala bien, que esta más bonita es. Y la Biblia nos está diciendo que en esos días en Israel no había rey. ¿Y qué hacía cada cual? El bien que le parecía. El pasaje nos está enseñando lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en el mundo, cuando cada cual hace lo que bien le parece. Si yo les dijera a ustedes y les preguntara, hombres, ¿usted cree, usando el sentido común y el razonamiento que nos dio Dios, ustedes específicamente los que estamos casados, una pregunta, ¿usted cree que después de un enojo con su esposa, se resuelve todo con venir como que no pasó nada y ya? Así mismo me dice mi esposa, váyase de ahí. Amados, esa es otra frase, pídeme perdón. Aprendan, hombre, tomen nota, mujeres, tomen nota. Amados, usted se está dando cuenta lo que está aconteciendo acá, el escenario, lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces, fíjense, Sansón la víctima, que él, después que llega a la casa, a la cara con que yo no sé y yo no fui, dice, bueno, esta vez el mal que yo les voy a hacer a ellos, yo voy a estar sin culpa. Yo no me pueden culpar de lo malo que les voy a hacer porque me hicieron mal a mí. Ustedes están viendo algo. Entonces, los versículos del 1 al 6, vamos a ir por parte, nos muestran que Sansón regresa a su casa a ver a su esposa. El suegro le revela que la entregó a su compañero. Y obviamente esto es para Sansón una humillación y una traición que despiertan en él amargura. Y de repente él quiere hacer daño. Y la Biblia nos dice que a él se le ocurrió agarrar 300 zorras. Algo que honestamente, yo hubiera escrito, y le prendió Sansón fuego a los cultivos. No, nos dice que agarró 300 zorras. Algo ridículo, en verdad, porque si tú quieres prender fuego, prende fuego y ya. 300 zorras. Quemó todo lo que ellos tenían, lo que habían preparado para la cosecha. Y se fue con su carita de yo no fui. Los filisteos en represalia, cuando supieron lo que pasó, pues quemaron a quien fue su esposa y a su papá. Entonces es un ciclo dentro de un ciclo. Amargura, represalia, herida, más represalia. Eso es lo que está pasando acá. Y esta interacción de Sansón y los filisteos, amados, es un retrato doloroso de cómo la amargura no solo destruye relaciones, sino que puede comenzar guerras nacionales. Algo que comenzó con una acción personal
de repente se convirtió en una situación nacional. Porque a Sansón lo hirieron y él decidió herir. Porque el que hiere, hiere. El que está herido, lo único que sabe hacer es herir, amados. Estamos aquí. El que hiere, hiere, lamentablemente. Esa herida se convirtió en un combustible que él utilizó, fíjese bien, no necesariamente para causar un dolor proporcional al que él sintió, sino para hacer sentir más dolor. Ah, ¿me pisaste? Pues yo te piso y te doy un puño. El sentimiento de Sansón, o sea, lo que él sintió en ese momento, su respuesta fue causar dolor de una manera que sea más intenso al dolor que él estaba sintiendo. Nosotros así reaccionamos, amados. Vamos a hablar con la verdad. ¿Cuántas veces se nos hiere y nosotros respondemos herida con herida? Y muchas veces se nos hiere y el deseo es de herir más. Bueno, me heriste, pues yo te voy a responder en proporción a lo que me hiciste y te voy a dar una ñapa. Te voy a dar un poquito más. Lamentablemente, así es como nos manejamos. Y es imprescindible que entendamos que la venganza solamente genera más venganza. La venganza nunca ha resuelto ningún problema. Simplemente crea más problemas. La amargura no tiene frenos. Y una vez esta toma control, el que la posee pierde el control. Porque toda decisión que toma, toda acción que hace, se genera desde la amargura. Y el punto de la amargura es hacer sentir amargo a todo el mundo. Estamos aquí. Amados, la amargura no solamente, entiéndame bien, la amargura no solamente afecta a la persona que la porta, que la carga, sino también que les aleja de Dios. Miren, Sansón, en vez de adorar, reaccionaba. En vez de confiar en Dios, literalmente, en vez de confiar en Dios, explotaba en violencia. O sea, era un tipo que literalmente sus emociones eran su guía, eran su capitán, eran el que los dirigía. Y no hay una situación en la vida de este hombre que uno pueda decir, wow, qué hombre de Dios. Porque todo lo que hacía, entiéndame bien, todo lo que hacía, lo hacía desde la amargura. Todo lo que él decidía lo hacía desde un punto emocional. Vio a alguien que le gustó y por emoción quiso ir tras esa persona. Porque somos muy emocionales. Y no estoy diciendo que dejemos de ser emocionales. Lo que estoy diciendo es que no podemos permitir que las emociones nos gobiernen. Y no tomar decisiones basándonos en cómo nos sentimos. Porque hoy yo me siento sí, mañana tal vez me sienta no. Ustedes me están entendiendo. Estamos aquí. Amados, si no renunciamos a la amargura, esta va a dirigir nuestra vida. Y usted sabe qué es lo más triste, es que arrastramos personas con nosotros. Sansón se incomodó con su suegro y con la que fue su esposa. Y decide hacer mal a la nación completa. Entonces, la nación reacciona, que no estoy justificando la reacción de la nación, porque fue una reacción también, y asesinan al suegro y a la ex esposa de Sansón. O no sé si, bueno, no fueron esposos, a ella. Entonces, él decide también, así es que estamos, pues ustedes verán lo que les voy a hacer. Y están con tú me das y yo te doy. Tú me das y yo te doy. Y el conflicto no se resuelve. No se sientan a dialogar, no hablan. El conflicto es, tú me haces daño
y yo te voy a hacer más daño a ti. Y lamentablemente, amados, así nosotros reaccionamos. Así reaccionamos. Y cuando la amargura no se trata, la amargura produce algo peor, y que es la venganza. La venganza. Y la venganza es un ciclo autodestructivo que lo único que hace es generar más dolor. Y no se multiplica por 2, se multiplica por 4, se multiplica por 8, por 16, por 32, por 64 y así sucesivamente. Va creciendo de manera exponencial. Yo quiero que vayamos al pasaje. Déjeme buscarlo acá. Ay, mire, sierva. Punto para usted. No, esta es la introducción todavía. El hombre que podía vencer 1000, pero no se podía vencer a sí mismo. El hombre que podía vencer 1000, pero no a sí mismo. En el versículo 7, mire lo que dice Sansón. Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Juro que les voy a pagar con la misma moneda y después ya me voy a retirar. Y después ya voy a dejar las cosas así. Es como bueno, hoy me voy a tomar una taza de chocolate y después me voy a sentar ahí tranquilo y no voy a hacer más nada. Usted entiende cómo la amargura engaña. Que a veces nosotros creemos que voy a hacer esto y cuando le haga esto ya lo voy a dejar. Amados, es un ciclo. Y toda acción trae una reacción. No hay manera de usted decidir hacer algo hoy en estos momentos que no traiga una reacción. Ustedes están aquí, iglesia. Sonrían que Cristo les ama. Está muy serio. Enséñenme los dientes para yo sentirme que estoy entre hermanos. Y amamos a Cristo. Amados, lamentablemente, la venganza no resuelve la herida. Lo que hace la venganza es infectar. Y de repente, cuando estamos en modo venganza, ya no soy yo, de repente involucramos otras personas también. ¿A usted no le ha pasado que a usted le hacen algo y usted va y se lo cuenta a su confidente, a su amigo? Y de repente su amigo entonces ya genera o su amiga genera sentimientos contrarios hacia la persona que le hizo algo a usted. Yo pensaba que nada más me pasaba a mí, gracias a Dios. Amados, yo recuerdo que cuando uno era muchacho, si yo tenía problemas con alguien, yo decía a los amigos míos, y de repente los amigos míos también tenían problemas con esa persona. Algo que no se ponía a pensar, pero ¿por qué? ¿Y por qué arrastrar a alguien? ¿Por qué? Y lamentablemente, la amargura y la venganza, eso es lo que hacen, arrastrar. Y usted ve que en hogares a veces sucede que los padres tienen una situación y a veces involucran a los hijos. Y los hijos toman una posición también. O a veces tienen una situación esposos, involucran a sus padres y de repente ya son parte de la situación también. Amados, la amargura y la venganza nunca han sido buenos consejeros. La amargura y la venganza nunca promueven la unidad, solamente promueven la división. Solamente promueven guerras y situaciones. Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que decidir. Y usualmente lo hace el más maduro. La venganza siempre escala los conflictos. Cada ciclo, amados, cada ciclo de represalia representa una capa nueva de dolor. Cada vez que uno hace algo para pagar, es una capa nueva. Es un dolor nuevo que se va sumando y se va sumando y se suma. Y llega un momento que literalmente a veces la gente, no sé si a ustedes les pasa, hay gente que uno ni siquiera puede ver porque tiene tanta amargura en su corazón que el simplemente hecho de ver a la persona es causa para sentir
sentimientos contrarios a lo que nos establece la palabra. Estamos aquí. Estamos aquí. Y el problema de la venganza y la amargura es, amados, que no solamente dañamos a la persona que es objeto de estos sentimientos de nosotros, dañamos nuestro entorno también. Recuerden que yo le hago mucho énfasis en esto. Cada decisión que usted toma, padres, cada decisión que nosotros tomamos afecta a nuestros hijos. Y marcamos a nuestros hijos. Pero yo sé que aquí no todos somos padres, pero tal vez somos hermanos, la mayoría, o todos somos hijos, o algunos somos tíos, o primos. Usted me entiende. Cada vez que usted toma una decisión, cada vez que usted hace algo partiendo desde la amargura o la venganza, usted está afectando su entorno y no se está dando cuenta. Y la venganza, amados, lamentablemente ciega el corazón y aleja a la gente de Dios. Nadie que decide hacer algo por venganza, entiéndame bien, Dios está con esa persona. Dice que somos de la idiosincrasia de si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Que Dios no está con nadie que decide actuar en venganza, en represalia contra otra persona. Absolutamente nadie. No es el modelo bíblico, no es lo que Dios enseña, no es lo que nos enseña la Biblia. El corazón vengativo, amados, no tiene la capacidad de escuchar a Dios. Cuando ya la persona ha puesto su mente en vengarse porque tiene amargura, no es verdad que está actuando o está escuchando a Dios. Es un absurdo. Y lamentablemente muchas veces, actuamos pensando que estamos haciendo las cosas correctas. Irónicamente, el Señor nos ayude. Pero detrás de toda venganza hay algo mucho más profundo. Hemos hablado de la amargura, la venganza, pero detrás de todo esto hay algo mucho más profundo y es la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima. Esa es la nueva moda. La gente se vuelve víctima y nadie se vuelve responsable porque me hicieron. Pero si le damos para atrás, si vamos para atrás y regresamos al capítulo 13, ¿quién comenzó este nuevo ciclo de acciones y reacciones en su vida? ¿Quién fue que inició el ciclo? Dígame sin pena. Él es el común denominador en todos sus problemas. Literalmente, Él está en el centro de todos los problemas que Él tiene. Y de una manera u otra, todo el mundo es responsable menos Él. ¿Usted ha visto cosas igual? Yo sé que a ustedes ninguno les pasa porque ustedes son los más ángeles. Yo no puedo predicar bien porque la aureola que ustedes tienen no me deja verlos bien. Amados, yo les he mencionado esto muchísimas veces. De que si nosotros nos sentamos un momento a analizar, muchas de las situaciones en las que nos encontramos, nosotros mismos las creamos. Y nadie quiere asumir responsabilidad, es siempre culpa de otro. Es siempre un tercero el culpable. Este hombre deja a la mujer plantada y regresa como que nada pasó. Entonces se ofende porque su papá dice, pero es que tú te fuiste, entonces yo pensé que tú la odiabas, la aborrecías. ¿Por qué? Porque él antes de eso creó una situación con el bendito acertijo ese. Entonces él crea un acertijo, hace una apuesta, pierde la apuesta que él mismo creó y se incomoda con todo el mundo, porque todo el mundo es culpable, y se va. Entonces, cuando les llegan las urgencias que le llega al ser humano, específicamente él como hombre, dice, voy a llegar a la casa de mi esposa y entraré a su aposento. Como que no pasó nada. Se lavó la mano como Pilato, déjame llevarle un cabrito. Yo no me imagino yo llegar a mi esposa con un cabrito. Mi amor, mira, te traje un cabrito para reconciliarnos. La gente se inventa. No, yo te llegaría con unos zapatos, algo así.
Amados, la mentalidad de la víctima es, como me hicieron, yo les voy a hacer. Sansón en ningún momento reconoce que está en falta. En ningún momento reconoce que es impulsivo. En ningún momento reconoce que él inició el conflicto. Él en todo lo que está pasando se ve como inocente. Sansón. Él se ve como un angelito. Amados, y cuando alguien se cree víctima, justifica toda reacción. Todo lo justifica. No hay manera de sentarse a dialogar con alguien que tiene amargura en su corazón, que tiene venganza en su corazón y que encima se siente víctima. No hay manera de dialogar, porque es que todo lo ven a través o a la luz de ese sentimiento de víctima, porque es a mí que me lo están haciendo. Es que tú me lo haces a mí. Mano, ¿y no será que hay algo que debes cambiar? Porque no es coincidencia que donde quiera que vas, tienes situaciones similares. Estamos aquí. ¿Están seguros que están aquí? Miren, la mentalidad de víctima justifica reacciones malas como si fueran necesarias. Decisiones malas como si fueran reacciones necesarias. O sea, decisiones malas que toma la justifica como que ese fue lo necesario, eso fue lo que yo debía hacer. En su momento, eso fue lo que yo debía hacer porque no tenía más opciones. Seguro que no hay más opciones. Sansón, seguro que no hay más opciones. O sea, no había otra manera de tal vez tú pensar que, bueno, yo me fui enojado, en verdad. Pero no debía haber hecho el acertijo. Pero, ¿y qué tal si yo no hubiera bajado a Timna? ¿Y si yo no hubiera arrastrado a mis padres a que me casaran? ¿Y si yo no me hubiera metido en esa viña? ¿Y qué tal si yo me hubiera dejado guiar por el Espíritu de Dios? No, para nada. Nada que ver. Yo soy la víctima. Amados, la mentalidad de víctima cierra a las personas a sus propios errores y puntos ciegos. Todo el que tiene mentalidad de víctima siempre tiene la razón. Siempre. No importa qué tan obvio sea de que hay situaciones que no sabe manejar o qué sé yo. No importa qué tan obvio sea, amados. El que tiene mentalidad de víctima no tiene la capacidad para reconocer su error. ¿Cómo es posible que alguien pueda cometer el mismo error 15 veces, 20 veces el mismo error y no reconocer que está en falta? Eso a mí, honestamente, para mí eso es más grande que tener fe. Porque es cometer el mismo error 1, 2, 3, 20 veces. El mismo error y esperar resultados diferentes. Amados, en serio. Y así, y hay gente así. Tal vez usted no conozca. Yo conozco unos cuantos. Amados, ¿cómo es posible? Pero es posible. Lamentablemente. Y entonces, hoy en día se promueve la victimización. Y la victimización detiene el crecimiento espiritual porque reemplaza la autoevaluación con la autocompasión. Porque de repente me siento autocompasión y nadie quiere evaluar su vida. Nadie quiere sentarse un momento a tal vez pensar en las decisiones que tomó. No, es culpa del otro. Es que ella es así. O es que él es así. Y nadie quiere sentarse un momento a evaluar su vida y sus decisiones. Amados, abramos los ojos, porque esta es una de las tantas maneras en cómo el enemigo mantiene a la gente ciega. Y amados, y la gente no se da cuenta y cometen los mismos errores. Y siguen cometiendo los mismos errores y esperan resultados diferentes. Imposible. Honestamente, es un absurdo. Lamentablemente. Miren,
Este tipo era tan víctima, que en un momento de sus interacciones con su pueblo, yo me di cuenta que es que literalmente todos eran víctimas y todos tenían la misma mentalidad. Dicen los de Judá, ustedes leyeron el pasaje, que fueron a buscarlo porque los filisteos andaban buscando a Sansón y le preguntan, hey, ¿y tú no sabes que nosotros somos siervos de ellos? ¿Y cómo le haces eso? Reunieron 3,000 hombres para buscar a Sansón. Reunieron un ejército, un mini ejército para buscar a uno de ellos mismos. Y no les pasó por la mente reunir un ejército para pelear contra sus opresores. Mano, pero que yo te digo a ti, pero es que yo no entiendo a la gente. Yo no entiendo. Ustedes, que hay cosas que yo le hubiera dejado fuera de él. Porque lo hace quedar muy mal. Ellos reunieron 3,000 para ir a buscar a uno de ellos mismos. Y no pensaron, pero ¿y por qué no peleamos con esta gente? Que nos tienen oprimidos. No, ¿usted sabe qué pasó? Porque como eran víctimas, ya estaban acostumbrados a esa mentalidad y ya la opresión para ellos era lo común y lo normal. La autocompasión. Es que nosotros somos esclavos de ellos. La autocompasión, amados. Es que somos esclavos de ellos. Entonces, como somos esclavos, tenemos que permanecer esclavos, entonces tenemos que entregarte a ti en manos de ellos. Usted está viendo lo que hace la mentalidad de víctima, amados. Y la gente no quiere abrir los ojos. Y cualquier parecido con la realidad hoy en día es pura coincidencia. Y todos tenemos la mentalidad de víctima. Cuando la gente vive con victimización, amargura y venganza, la consecuencia natural es la pasividad y la opresión. Judá. Miren qué curioso. Esta gente estaba ya resignada en que eran esclavos y se iban a morir esclavos. No tenían ningún tipo de metas. Sus vidas no tenían propósitos. No había propósito en la vida de ellos. Así nací y así me voy a morir. ¿Estamos aquí? ¿A ustedes les ha pasado eso? Que tal vez usted se sienta a pensar en su realidad, se sienta a pensar un momentito. Ya bueno, ni modo, esta fue la que me tocó, esta es la que voy a vivir. Y a veces, amados, no buscamos la manera, entiéndame bien, no buscamos la manera de romper ciclos o salirnos de situaciones. Porque estamos tan acostumbrados a la opresión, al día a día, a la carga, que ya esa es la vida que nos tocó y esa es la que vamos a vivir. Y nos estancamos. Ustedes están aquí de verdad. O están procesando. ¿Seguro? ¿O no me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Amados, esta gente estaban resignados a que ellos iban a morir esclavos. Y punto. Y esa fue la vida que les tocó. Y esa es la vida que van a vivir. Y ya. Sin metas. Sin deseo de superarse. Sin deseo de mejorar su realidad. Estamos aquí. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así? Yo muchísimas veces. Ciertamente. Porque hay amargura, hay venganza, hay victimización en nuestras vidas. Y todo lo vemos desde el punto de vista de que somos víctimas. Y bueno, como yo soy víctima, amados, ese es
peor atraso que puede tener un ser humano. Limitar su potencial a una victimización. Y es lo que se promueve hoy en día. Porque el que es víctima es fácil controlar. Es muy fácil controlar. Esta gente era fácil de controlar. En ningún momento les pasó por la mente que tal vez los 3,000 hombres podían pelear contra los filisteos. No, en ningún momento les pasó por la mente. Fueron a aprender al suyo para evitarse un conflicto mayor. Esa pasividad que está acabando con hogares, amados. Porque hay que ser pasivo, hay que mantener la paz. Y entonces las situaciones que tenemos, mejor ni las discutamos, mejor ni la hablemos, vamos mejor a mantener todo en paz y tranquilo. Amados, Dios nos libre y Dios nos ayude, de verdad, se los digo de todo corazón. El Señor nos ayude. Esa actitud y esa pasividad y ese deseo de no tener ningún tipo de conflicto fue lo que llevó a esta gente a permanecer siendo esclavos tanto tiempo. Miren, hay gente que tienen un potencial tan grande y no están viviendo el potencial que Dios les llamó a vivir, muchas veces por temor, muchas veces por inseguridad, y la mayoría de veces es porque ellos mismos no se creen, no se ven como Dios les ve. No tienen la capacidad para verse como Dios les ve. La semana pasada les prediqué específicamente a los jóvenes, pero para toda la iglesia. Y hablamos de la importancia primeramente de honrar a los padres. Es lo primero. Hay que honrar a papá y a mamá. Hablamos, ¿se recuerdan de qué hablamos? Hablamos, amados, del noviazgo también. Aleluya. Es una llamada ahí, va a reprender. Hablamos del noviazgo. Y alguien me preguntaba, y yo no quise ser malinterpretado. Yo creo en el noviazgo con propósito. Yo lo que no creo en la sinvergüencería es de estar metiéndose de novio con uno hoy, otro mañana, otro mañana, otro mañana, otro mañana. Yo no creo en ese disparate. Honestamente se los digo. No me retracto de nada de lo que dije. Yo les amo igual, pero yo no estoy con esa vagabundería. Y les especificaba que el noviazgo debe tener propósito. Si usted quiere conocer a alguien, usted no tiene que ser novio. Para conocer a alguien, no tiene que ser novio de esa persona. No es obligado. No hay que estar agarrándose de mano, ni cuchicheando, ni hablando tanto, ni besuqueándose tanto, que es lo que tanto se besuquean. No me hagan quillar mejor. Miren, yo les digo esto desde un corazón de pastor que está viendo el potencial de ustedes. Y lamentablemente, lo que le pasó a esta gente que fueron a entregar a uno de los suyos porque no querían problemas con los filisteos, es la misma mentalidad. Es de que, bueno, como todo el mundo lo hace, pues yo tengo que hablar con Sutanejo a ver si me funciona, tengo que hablar con Perencejo a ver si me funciona, y si no funciona, y así no funciona. Lamentablemente, eso es lo que tiene a la mayoría de nuestros jóvenes atrasados, sin vivir y caminar en su potencial, a lo que Dios tiene, porque están distraídos, porque tienen mentalidad de víctima. Porque para sentirme completo necesito estar acompañado de alguien. ¿Me están entendiendo? Les voy a hacer otra salvedad. Amados, es importante que creamos lo que Dios dice de nosotros. Hay un pasaje bíblico que se saca mucho de contexto y yo voy a sacarlo de contexto hoy en día. Se me importa lo que digan los teólogos. Amados, Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal. Usted sabe que entre las cosas que Dios, como ser todopoderoso,
creador, que no tiene límite, hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de ellas es mentir. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no cambia. Sin embargo, la mentalidad de víctima nos tiene a nosotros pensando que tenemos que ayudar a Dios o que tenemos que hacer esto o aquello para que poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Estamos aquí. Se me pusieron serios. Amados, si esta gente, los voy a mencionar otra vez porque es una locura, juntaron un ejército, no para pelear contra sus enemigos, sino para buscar a uno de ellos y entregarlo. Así de perdida estaba la sociedad en ese entonces. Y honestamente lo que estamos viviendo hoy es simplemente un reflejo de siempre. La Biblia dice que no hay absolutamente nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo debajo del sol, amados. Nada nuevo debajo del sol. Los errores del pasado se repiten hoy. ¿Qué ha cambiado? El acceso al pecado. Hoy hay más acceso al pecado. Hoy es más fácil accesar al pecado. Pero todo sigue igual. Y mi deseo es que rompamos esos esquemas mentales, que rompamos esa mentalidad de víctima que tenemos y de navegar y caminar hacia donde todo el mundo va y hacer lo que todo el mundo hace, porque es lo que todo el mundo hace. Romper con eso y vivir en el propósito que Dios tiene para nosotros. Les voy a dar una muy mala noticia les voy a dar. Muy mala, terrible, terrible. Y lo digo con dolor. Amados, la mayoría de la gente que uno ve fuera de la iglesia o que uno interactúa, las personas que uno sigue, la mayoría de ellos no van para el cielo. Ay, pastor. Bueno, yo lo estoy diciendo basándome en lo que dice la Biblia, que yo por la que vivo y me rijo. Y mi entendimiento es que todos los que estamos aquí somos cristianos y nos regimos por la misma Biblia. Entonces yo no puedo seguir el ejemplo de la mayoría de la gente y lo que la mayoría de la gente hace. ¿Usted sabe por qué? Porque sucede lo que está aconteciendo en Jueces, que todo el mundo hace el bien que le parece. Y no podemos vivir así porque precisamente cuando se vive así, la sociedad va en decadencia. Y la decadencia comienza de manera individual y se refleja en la sociedad completa. Porque la reacción y la acción de estos 3,000 era la misma de la de Sansón. Era la misma. La diferencia era que ellos eran 3,000 y él era uno. Tenían la misma mentalidad de víctima. Tenían la misma mentalidad pasiva. Bueno, me hicieron, le vamos a hacer. Tú no sabes que somos esclavos de ellos. ¿Qué tú estás haciendo? Sin deseo de superarse. Sin deseo de avanzar. Sin deseo de tener propósito, de encontrar su propósito en Dios. Ustedes me están entendiendo, iglesia. Lo urgente que es que hoy en día abramos los ojos y nos enfoquemos en lo que verdaderamente importa, en lo que verdaderamente tiene sentido. Estamos aquí. Entonces, miren lo que sucede. En el versículo, vamos a leer el 14 y el 15, porque ya les desglosé la amargura, la venganza, el corazón pasivo de él, la mentalidad de víctima que tenía. Fíjense algo muy interesante. Pues de repente se le da a Sansón que tiene a sus enemigos enfrente de él y como el tipo era un fenómeno, no pudieron controlarlo. Y él dice la palabra que elimina a 1,000 hombres en una pelea. Entonces, después de eso, dice Sansón, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Vamos a seguir leyendo el siguiente. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramá-Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Vamos a dejarlo ahí. Miren 2 cosas que nos muestra el pasaje. La primera es que Sansón está celebrando la victoria que tuvo como que fue él. Fue por su mérito. En ningún momento
da gloria a Dios. En ningún momento dice, Señor, gracias por la victoria que me diste. Porque había un sentimiento de entitlement. ¿Cómo se dice entitlement en español? Y Mariel, ¿cómo se dice entitlement, Mariel, en español? Entitlement. Está bien. Entitlement. Había un sentimiento de que, bueno, esto yo me lo merecía. Esto era obvio que iba a suceder, era natural, porque yo soy yo. ¿Cómo? Ego. ¿No estoy escuchando? No, entitlement no es, no, nada que tiene que ver con ego, claro, pero entitlement es como que I'm entitled to certain things. I'm entitled to be here preaching. No, está bien, yo se lo explico después. Se la voy a deber la palabra. Se la voy a deber. Pero él celebra la victoria como que fue él. Como que él se merecía esa victoria. En ningún momento da gloria a Dios. Dice la palabra que el Espíritu de Dios fue el que lo empoderó en ese momento para la batalla. Sin embargo, él no menciona a Dios. Él no ofrece adoración. No reconoce la fuente de su poder. Amados, hay un orgullo en él. Derecho. Ese es su derecho. Esta victoria es mi derecho. Maté a 1000 con una quijada es mi derecho hacer esto. Esa mentalidad de víctima que de repente nos hace entender que lo que nosotros tenemos nos lo merecemos, que nada que ver con gracia. Yo me merezco esto porque trabajo mucho. ¿Y quién te da la salud para que trabajes? Ustedes me están entendiendo. Entonces él tenía una mentalidad de que, bueno, esto yo me lo merezco porque yo fui el ungido, el llamado desde el vientre de mi madre, y era obvio que yo iba a hacer esto que yo hice. Pero nada que ver con Dios, todo que ver conmigo. Entonces la Biblia interesantemente nos dice que le dio sed. Y entonces clamó a Dios. Y escuche la oración. Tú me diste victoria, tú diste esta victoria por mano de tu siervo, porque de repente es siervo de Dios. Tú diste victoria por mano de tu siervo y voy a morir de sed en manos de incircuncisos. ¿Cómo se llama eso? Eso no es una oración. El tipo te está exigiendo. ¿Usted sabe qué es lo más grande? Que Dios le respondió la oración a este hombre. Yo de verdad que este libro a mí me ha volado la cabeza. Yo no sé para qué yo me metí en este libro. Porque yo no quiero saber de Sansón, de verdad. O sea, yo no quiero saber ni de Jefté, ni de Gedeón, ni de Sansón. De ninguno de los tres quiero saber. Padre, en una esquinita, lejos de mí, si están en el cielo. Bueno, no sé si están en el cielo. No sé. Ninguna misericordia. Son 3 tajos de chuleta. Fuego para todo y piedad para ninguno. Ustedes saben cómo yo soy. Que me buscan la boca. Amados, pero escuche qué manera de expresarse. Se me va a dejar morir ahora de sed. Usted me está entendiendo lo que es la mentalidad de víctima. Pero usted sabe por qué Dios le respondió la oración. No crea usted que fue por él. Recuerden que hablamos del propósito mayor, el propósito macro de Dios que tenía que cumplirse. ¿Me está entendiendo? No necesariamente por el vaso, por el recipiente. Recuerden con Moisés y la piedra. Recuerden el voto de Jefté. Es que hay un propósito mayor que Dios tiene que cumplir. Y Dios va a cumplir su propósito independientemente de. Pero usted al leer esto me doy cuenta que verdaderamente este hombre estaba perdido. Que en un momento de victoria, tu reacción natural es asumir, recibirse, darse bombo, como decimos en Dominicana, recibir el reconocimiento. ¿Por qué? Porque él es un hombre trabajador, porque yo trabajo mucho, porque yo proveo, porque yo hago esto, porque yo hago aquello, porque yo hago aquello, porque yo hago aquello. Muy pocos amenes. Porque tenemos la mentalidad de que somos merecedores de lo que tenemos. Y entonces solamente venimos a Dios cuando tenemos sed. En ninguna otra parte de esta historia, del 13 al 15, usted verá a Sansón pidiéndole nada a Dios. En ningún momento todas las decisiones que él tomaba fueron basadas en cómo él se sentía en el momento. Vio a alguien que le gustó, ahí va detrás de la persona porque le gustó. Cásame con ella porque me agrada, es de mi agrado. En ningún momento antes de este pasaje bíblico, Sansón se dirige a Dios. En ningún momento. Entonces me dio sed y como tengo una necesidad, pues voy a venir ahora
a decirle a Dios que me resuelva. ¿Por qué? Bueno, porque yo hice algo para Dios. Porque yo le di salvación a su pueblo por mi mano fue. Entonces, como tal, Dios tiene que hacer algo por mí. Porque yo estoy aquí ahora predicando. ¿Me entiende? Entonces Dios me debe. Esa es la mentalidad no sé de ustedes, pero la mía. Dios me debe. Dios tiene que pagarme. Dios tiene que bendecirme. No, díganme amén. Que no es la mentalidad mía solamente. Amados. Y todo eso es una espiral que nace desde un corazón que está herido. Desde un corazón que necesita sanidad. Desde un corazón que necesita reconciliarse con Dios. Desde una mentalidad de víctima. Lamentablemente, pensamos como todo el mundo piensa y no debe ser. Nuestra mentalidad debe ser diferente porque somos diferentes, amados. Porque somos diferentes. Y la sed que él tuvo en ese momento lo expone, lo deja vulnerable. Y lo obliga a reconocer que es frágil. Lo obliga a reconocer su fragilidad humana. Y a veces, amados, Dios nos va a poner en situaciones para que reconozcamos nuestra fragilidad. Porque nos vivimos la película y creemos que vamos a ser eternos. Déjeme decirle que hoy es lo más joven que usted estará por el resto de su vida. ¿Usted sabía eso? Piense eso un momento. Hoy, diciembre 7, todos los que estamos aquí, es lo más joven que estaremos a partir de hoy ya. Por el resto de nuestra vida, hoy es lo más joven. Ya mañana estamos más viejos que hoy. ¿Me entienden? ¿Ustedes están entendiendo? Ciertamente, menos joven. Menos joven. Y llegará un momento en que se nos va a agotar la fuerza. Llegará un momento en que no podremos hacer lo que tal vez hacemos hoy en día. Trabajar 500 horas a la semana. Amados, y esa sed expone su fragilidad. Y a veces Dios permite situaciones en nuestras vidas para exponer nuestra fragilidad y que le necesitamos. Usted sabe dónde está el problema cuando uno quiere que la situación que nos llega, resolverla como queremos resolverla y no como Dios quisiera que la resolvamos. Ustedes me están entendiendo, díganme que sí. Tienen la cara como muy larga y muy triste. No sonrían, por favor, que Cristo les ama. Díganle al que está al lado, sonríe que Cristo te ama. No, pero si es con ese ánimo que se lo va a decir, ni le diga nada, ¿eh? Amados, Dios, escuche bien, Dios con gracia, a pesar de la inmadurez, a pesar de la inconsistencia de Sansón, le responde la oración. Porque Jueces nos está mostrando dos caras. Jueces nos muestra a la sociedad perdida y a un Dios misericordioso. Eso es lo que nos muestra el libro y nos recuerda, amados, Dios es siempre bueno. Dice la Biblia que Dios hace que el sol salga para buenos y malos. Y la lluvia cae y beneficia a buenos y malos. Y el sol sale y beneficia, Dios no anda discriminando. Pero sus propósitos se tienen que cumplir. Y se van a cumplir los propósitos de él. Y aunque Sansón solamente en situaciones de emergencias ora, Dios no lo abandona. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios desde su nacimiento dijo que tenía planes con él. Y gracias a Dios, y yo espero que sea el caso acá, gracias a Dios ninguno de nosotros andamos haciendo lo que hace Sansón. ¿Estamos aquí? No, ustedes me tienen pensativos porque se quedaron como callados. Amados, gracias a Dios, nosotros, aunque la Biblia dice que todos pecaron, todos somos pecadores, no andamos en los pasos de ese loco. Gracias al Dios del cielo. Eso a mí me da esperanza. Por eso yo no quiero saber de él. Pero digo, pero ¿cómo Dios usa una gente así? Pero a la vez me da esperanza. Pues digo, pero si Dios puede usar a este, pues Dios me puede usar a mí también. Pues yo no ando en lo que anda este hombre. Yo no ando en lo que andaba Jefté en el capítulo 8 de Jueces. Yo no ando en lo que andaba, Gedeón en el capítulo 8 de Jueces. Yo no hice lo que Jefté hizo, esa locura de sacrificar a su hija por un voto estúpido.
Yo no ando en nada de eso. El propósito, amados, de la historia es traernos a nosotros esperanza. Entienda bien, no es que nos vemos ahora de repente reflejados, porque ciertamente es un reflejo, pero no es para dejarnos con el sentimiento de, wow, mano, qué malo soy. Es para darnos esperanza de que Dios dijo en Jueces 13 que tenía planes y propósitos con ese muchacho, y Dios ha decidido cumplir sus planes y propósitos independientemente de. Y aunque él no lo ve como una manera de honra y de honor el ser usado por Dios, porque no tiene la capacidad de verlo, es un honor y una honra. Y Dios extiende su misericordia. ¿Por qué? Dios no cambia. Hebreos habla de la inmutabilidad de Dios. Amados, Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Dios no cambia de opinión. Dios no cambia de opinión concerniente a ti. No crean las mentiras del diablo que de repente Dios ya no te va a usar porque hiciste esto aquello. Reprenda al diablo y arrepiéntase. No le crean las mentiras al diablo, amados. De que de repente, bueno, hoy como hice esto, aquello. Amados, si fuera el caso, hace mucho Dios ya nos hubiera borrado. Hace mucho Dios nos hubiera borrado. Sin embargo, estamos aquí. Hace mucho Dios me hubiera borrado. Sin embargo, bueno, me tocó predicar hoy. Dios no anda cambiando de opinión y Dios no miente. Lo que Dios dijo que va a hacer con nosotros, Dios lo va a hacer a su manera, en su tiempo, pero Dios lo va a hacer. Y Dios le dijo a los padres de Sansón que él iba a ser instrumento y que con él comenzaría a salvar a Israel. Y Sansón, aunque andaba en su mundo, aunque andaba de su cuenta, aunque él entendía que andaba haciendo lo que él quería hacer, de una manera u otra Dios estaba cumpliendo su propósito en medio de la desobediencia de Sansón. Y lamentablemente Sansón tendrá que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Recuerden, Dios no nos quita las consecuencias de las decisiones de quién, de nosotros. Yo decido, por tanto, yo soy responsable de las decisiones, de las consecuencias, perdón, de mis decisiones. Y lo veremos más adelante. Pero, para cerrar, la oración de Sansón revela un corazón impulsivo, necesitado y poco formado espiritualmente. Poca formación espiritual. Muy poca formación espiritual. ¿Por falta de formación? No creo. Nunca por falta. ¿Por qué? Cuando leímos Jueces 13, nos dimos cuenta de que su padre tenía toda la intención de seguir de cabo a rabo las instrucciones que Dios les dio. Y cuando vemos las interacciones que él tiene con sus padres, nos damos cuenta que sus padres eran personas que eran temerosas de Dios. Incluso cuando leemos el capítulo 13 nos damos cuenta de que sus padres eran temerosos de Dios. Y lamentablemente, con todo y la buena guianza y buena instrucción que recibió en su casa, él en su momento decidió hacer lo que le dio su gana. Sin embargo, Dios sigue siendo misericordioso y extendiendo misericordia hacia Sansón. Y esa oración de él revela una relación súper limitada con Dios y transaccional. ¿Me recuerdan? Dios mío, como hice esto, tú debes hacer esto por mí. Un intercambio. Un intercambio. Bueno, como yo hago esto, pues tú debes hacer esto por mí. Y hablamos hace unas semanas de que así nos manejamos entre nosotros también. Y a veces esposos esperan algo de su esposa y bueno, yo hice esto, espero que tú hagas esto por mí. Y es la actitud incorrecta. Es la actitud incorrecta, amados. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos basando la relación en lo que tú puedas hacer por mí, no necesariamente en quién yo soy para ti. Estamos aquí. Y entonces, esta relación de Sansón y él no era necesariamente en quién Dios era para él,
Es, Dios, ¿qué tú puedes hacer por mí? Porque yo hice esto ahora mismo. Él tenía claro de quiénes eran los enemigos del pueblo de Dios. Y él tenía claro de que lo que él había hecho fue una proeza que beneficiaba al pueblo de Dios. Entonces, como yo hice algo productivo, algo positivo, algo que beneficia, entonces Dios, tú tienes que de igual manera hacer algo por tu siervo. Sáciame la sed. Mándame los 3 millones. Lo subí a 3 ahora, Bueno, Catherine me dio la idea de subirlo a 3. Y yo, como pidiendo no se pierde nada, le pido 3. Pero a veces, amados, vamos a decir a veces para darnos el beneficio de la duda, a veces tratamos todas las relaciones que tenemos de manera transaccional y es lo incorrecto. Es bueno, voy a hacer esto por ti para que tú hagas esto por mí. Y es como que de repente la persona pierde valor y ahora es un objeto. Y y no nos damos cuenta que lo hacemos de manera inconsciente. Vemos a las personas como objetos. Estamos aquí. Y Sansón veía a Dios como su genio en la lámpara. Yo hago esto para que tú hagas esto. Amados, y Dios no siempre nos va a responder las oraciones. Malas noticias para nosotros. No siempre Dios nos va a responder como queremos que nos responda, debo decir. Porque Dios siempre responde, pero no como queremos, como Él entiende. Estamos aquí. Entonces, ¿qué sucede para cerrar? Que como tratamos a Dios, lo vemos como yo hago para que tú hagas. Cuando yo hago y Dios no hace, de repente vemos a Dios como que es malo. Y ya Dios no es bueno. ¿Y por qué? Porque yo hago esto, y yo hago esto, y yo hago esto, y me pasa esto, y me pasa esto, y me pasa aquello. Mentalidad de víctima. Y vemos a Dios como el genio de la lámpara. Y Dios a veces permite situaciones en nuestras vidas con el propósito de ayudarnos a encontrarnos y encontrar el propósito en Él. ¿Por qué? Porque Dios está mucho más interesado en tu alma que en tus logros personales, que en tus planes personales, que en las metas que tienes. Que son malas, no son malas, pero a Dios no le interesan tanto como tu alma y tu salvación. A Dios no le interesa tanto como tu bienestar emocional y espiritual. Todo lo otro, muy bien, una añadidura. Pero lo primero es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo otro se añade solo. Amados, pónganse de pie. Cuando yo leo la historia de Sansón, pienso, wow, Dios hasta gente imperfecta, gente que no camina correctamente, le extiende su misericordia. Gloria a Dios por eso. Me da esperanza. Les voy a dar un pasaje que se encuentra en Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjenme leerles esta otra versión. No vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios tiene una voluntad, amado, que es buena, agradable y perfecta. Y nosotros muchas veces no experimentamos esa voluntad porque no hemos cambiado el chip, la mentalidad de víctima, que nos afecta ¿a quién? A nosotros los portadores de esta mentalidad. Entonces Dios tiene una voluntad que es buena, perfecta y agradable, pero nosotros no caminamos en esa voluntad porque lamentablemente tenemos el entendimiento entenebrecido. Y entonces el pasaje nos dice, no se conformen, no caminen, no piensen, no anden como la mayoría de la gente lo hace, porque así no van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para ustedes. Y este hombre pudo vencer a 1000 y no se pudo vencer a sí mismo porque todo lo que hacía partía del plano de cómo se sentía emocionalmente. Y eso es un error terrible.
Amados, y mi deseo como pastor es que hoy en día podamos abrir los ojos y veamos cuánto Dios nos ama y cuánto valemos para Él. Y que no hay nadie en esta tierra que quiera más tu bienestar que Dios. Tu bienestar para ti. Más que lo que tú quieres para ti. El bien que tú quieres para ti, Dios lo desea más. Pero es el bien que Él tiene diseñado para ti, no el que tú quieres de manera específica. Dígame que están aquí, por favor. Seguro que están aquí, amados. No se me desanimen, al contrario. Si Dios puede usar a este hombre, Dios nos puede usar a nosotros también. Nosotros podemos ser de bendición en donde quiera que estemos. Pero tenemos que soltar la amargura, la venganza, la mentalidad de víctima, esa pasividad que a veces tenemos. Tenemos que renovar acá arriba para poder experimentar la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios, amados. Y cuando nosotros experimentamos esta voluntad, no solamente nos beneficiamos nosotros, de la manera en que cuando no estamos bien se afecta a nuestro entorno, de la manera en que cuando estamos bien se beneficia a nuestro entorno también. Se beneficia a nuestros hijos. Se beneficia a nuestra descendencia. Estamos aquí, iglesia. Permítame orar por ustedes.